Bienvenidos a Historias de Reddit. Hoy veremos cómo una persona descubre que toda su vida fue una mentira. Dejaré a mi familia adoptiva durante la noche. Todo lo que les dejare será una carta. Fui adoptado por una familia cuando tenía 5 años, ahora tengo 18. No conozco a mis padres biológicos. La familia ya tenía 3 hijos. 3 niñas. Aparentemente, después de la primera niña, intentaron tener un niño, pero siempre terminó siendo una niña, así que después de 3 niñas, me adoptaron para finalmente tener un hijo. En los primeros años de mi vida nos trataron bien a todos. Sin embargo, mis hermanas nunca pudieron aceptarme. Me vieron como un extraño que no pertenece a la familia. En realidad fue la mayor llamada Alicia quien envenenó a las otras 2 llamadas María y Julieta contra mí diciéndoles que nuestros padres me tratarían mejor porque era un niño, lo cual no era cierto. De hecho, los 3 protestaron contra que yo consiguiera una habitación en el mismo piso que ellos. Y mis padres cedieron. Había una habitación libre en el sótano donde tenía que dormir ahora. Esto solo los llevó a burlarse de mí, llamándome nombres como rata de sótano y muchas cosas más. Simplemente me encogí de hombros asumiendo que así es como los hermanos se trataban entre sí. Pero me di cuenta de que tener mi dormitorio en el sótano de alguna manera también afectaba la forma en que mis padres me trataban. Dormir allí se sentía como si estuviera fuera de la vista de ellos. Perdieron interés en mí y me volví menos significativo e importante. Mientras que por otro lado comenzaron a enfocarse más en mis hermanas. Cuando tenía 13 años perdieron completamente el interés en mí. Era como si fuera una persona sin hogar viviendo en el sótano. Se perdieron todas las citas que tenía. No les importaban mis notas. Ni siquiera me llamaron para comer. A veces subía y veía cómo ya se llevaban los platos. Si tenía suerte, había sobras que podía comer. ¿Crees que tengo regalos para mi cumpleaños? No, porque ni siquiera sabían mi cumpleaños en primer lugar. Y la Navidad pasada dijeron que se olvidaron de comprarme regalos diciendo que irían de compras conmigo las próximas semanas para conseguirme algo que, como era de esperar, nunca sucedió. No siento desprecio hacia mis hermanas. Me alegro de que tengan un hogar donde los cuiden y se puedan sentir queridos. Simplemente no entiendo por qué me adoptarían si simplemente me tiran como un pedazo de papel. Creo que solo querían tener este sentimiento de tener un hijo durante algún tiempo, pero luego se dieron cuenta de que nunca podrían amarme como uno de los suyos. Y ponerme en el sótano fue la gota que derramó el vaso. Fue entonces cuando me desterraron por completo de sus mentes. Y ya no puedo hacer esto. Decidí empacar mis cosas y marcharme. Lo haré esta noche. Me quedo en la casa de un amigo por un tiempo y trato de buscar un trabajo que, con suerte, me dé suficiente dinero para poder alquilar un apartamento. Y después de eso nunca miraré hacia atrás. Decidí dejar una carta en mi habitación. No me sorprendería si nunca lo encuentran. Y mucho menos notar que me he ido. Yo escribo esto anónimamente, pero en realidad no sé por qué. Pensé que no quería que vieran esto, pero ahora que lo pienso, podría enviarles esta publicación. No sé por qué incluso escribo esto aquí en primer lugar. Me siento tan desesperado. Tal vez quiero esto porque espero que alguien esté interesado en mí y en mi historia. Repasemos todo lo que sucedió cronológicamente. Después de leer muchos comentarios, decidí llevarme mis documentos. Así que la noche antes de que mis padres adoptivos se fueran a la cama, me colé en su dormitorio, tomé todos los documentos que pude encontrar y esperé hasta el anochecer. Empaqué mis cosas y me fui cuando todos estaban dormidos. Todo salió según lo planeado. Salí de la casa en silencio y fui a la casa de mis mejores amigos. Tenía un apartamento en una ciudad vecina, así que tuve que caminar un rato. Llegué a su apartamento entre las 2 y las 3 de la mañana. Tenía una habitación libre que usaba para los visitantes que querían quedarse a pasar la noche. Acordamos que podía vivir con él todo el tiempo que quisiera.
Solo esperaba que encontrara un trabajo rápidamente y, si lo hago, quiere que lo ayude a pagar el alquiler. Estaba bien con eso. Dormí toda la noche y por la mañana comencé a buscar trabajo de inmediato. Pero hace unas horas sucedió algo más que interesante. Mientras estaba en su computadora portátil todavía mirando los anuncios de trabajo en línea y recogiéndolos, sonó el timbre. Abrió la puerta y escuché una voz familiar. Pero no era uno de mis padres. Era una de mis hermanas. María para ser exactos. La hermana del medio. Escuché cómo me preguntó si estaba aquí. Quería mentir por mí, pero decidí hablar con ella para saber qué quería. Así que aparecí detrás de él y ella no dijo, gracias a Dios que estás aquí, y me abrazó. Estaba completamente abrumado y sorprendido y no sabía qué decir y luego me dijo cómo me encontró y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Me dijo que esta mañana apareció una historia que sonaba demasiado familiar en su página TikTok. Aparentemente, mi historia fue compartida por una cuenta de TikTok que en realidad tenía una audiencia bastante grande. Y sospechó aún más de la situación cuando también se mencionó el nombre de ella y de sus hermanas. Para estar segura de la situación, fue al sótano y entró en mi habitación, donde encontró la habitación casi vacía y, por supuesto, mi carta. Mencioné en la historia que me quedaría con una amiga, así que ella salió a buscarme y les dijo a nuestros padres que estaba a punto de visitar a una amiga. Ella dijo que condujo a 2 casas diferentes antes de encontrar la dirección correcta. Al parecer, visitó a otros 2 amigos míos antes de encontrar el apartamento correcto. Aparentemente ella también se llevó la carta con ella. Dijo que aún no les ha mostrado la carta y que quería hablar conmigo primero. Nadie además de ella sabía dónde estaba o qué hice la última noche. Ella se disculpó conmigo y se ofreció a hablar con ella. Explicó que la forma en que hablé de ella en la publicación original la hizo sentir mal. Ella dijo que nunca me odió ni nada. Admitió que también protestó porque yo tuviera una habitación en su piso, pero solo por la influencia de Alicia en ella y porque creía sus mentiras cuando era más joven. Ahora que lo pienso, a diferencia de Alicia y Julieta, ella nunca me insultó. Ella dijo que Julieta probablemente también es insoportable debido a cómo Alicia la manipuló. Dijo que nunca se dio cuenta de lo mal que me trataban. Nunca pensó 2 veces en mí porque Alicia difundió rumores de que yo era muy torpe socialmente y que en general no me gustaba ninguno de ellos y que me encerraría en el sótano como el peor introvertido y todo eso. Y como motivo de sus afirmaciones, simplemente les recordó que yo era adoptado y que por eso trataría de convertirme en un extraño. Le dije que esto podría explicar por qué ella y Julieta podrían haber sido así conmigo, pero no porque mis padres se habrían comportado de esa manera. Ella respondió que también puede hacer reclamos aquí sin ninguna prueba, pero cree que es porque incluso entre ellos, Alicia es la niña dorada como primogénita. Ella y Juliet son solo los intentos fallidos de tener un niño. Y ser la niña de oro le facilitó manipularlos a ambos para que creyeran las mentiras que les contaba. Luego dijo que sabe que mamá y papá serían muy fáciles de manipular si supieras cómo hacerlo. Y luego me dio 4 opciones. Podría ir con ella ahora mismo y hablar con ella con mis padres. Me dejaba pensarlo y se iba, pero no se lo decía a mis padres. Me niego a volver con ella por completo, pero ella les contaría sobre la carta sin decirles dónde me encontrarían. Me niego a volver con ella por completo, pero fingiría no saber nada, pero tal vez se mantendría en contacto conmigo. Elegí la opción 2 y ella me dio su número. Dijo que si decido darles una oportunidad, me apoyaría, pero que entendería si me negaba a hacerlo. Y ahora estamos aquí. No sé qué hacer. Mentiría si dijera que no tuve la tentación de darles una oportunidad, pero por otro lado si es cierto que Alicia es la que está detrás de todo eso, no sé si quiero volver a tratar con ella. Contraté a un investigador privado para ver qué podía encontrar acerca de mí, y lo lamento inmensamente. No todos los días alguien contrata a un investigador privado, especialmente no una amiga. Sin embargo,
Tenía sus razones, ella sospechaba que su esposo le era infiel. Cuando compartió conmigo lo que el investigador había encontrado, despertó mi interés. Siempre soñé con convertirme en un investigador privado, así que tímidamente le pedí la tarjeta del investigador. En ese momento, tenía mucho dinero extra y mi vida se había vuelto aburrida. Pasaba la mayor parte de mis días jugando y viendo YouTube, y quería cambiar las cosas. Así que decidí contratar al mismo investigador privado que mi amiga. Le conté a mi novio sobre mi plan, y él también estaba interesado. Se nos ocurrió un plan para que él actuara como si yo estuviera desaparecida y le enviamos detalles sobre mi familia, trabajo, escuela y más. Le advertí a mi novio que no podríamos reunirnos mientras se lleva a cabo la investigación, pero él estuvo de acuerdo. Sin embargo, las cosas rápidamente tomaron un giro extraño. Cuando el investigador se involucró, pareció dudar de mi existencia. Mi novio tuvo que convencerlo de que yo era real, y luego el investigador siguió acusando a mi novio de hacerlo perder su tiempo. Finalmente, al quinto día de la investigación, mi novio me llamó presa del pánico. Afirmó que la única persona que había vivido en el estado con mi nombre, que es muy singular, había muerto un año antes de que yo naciera. Aún más inquietante, esta chica había vivido en la casa de mi infancia. Pensé que mi novio me estaba jugando una broma, pero su tono era escalofriante. No es una broma, dijo. El investigador privado incluso me llevó a la tumba. Tenía su nombre exacto, hasta su segundo nombre. Estaba en shock y no sabía qué hacer. Llamé a mi madre para preguntarle qué estaba pasando. Su comportamiento cambió a uno de seriedad, y me dijo que me quedara donde estaba. Mientras tanto, me puse en contacto con el investigador privado y le pedí respuestas. Solo me hizo preguntas más irrelevantes, como dónde nací y los nombres de mis padres. Cuando mencioné que mi madre se dirigía a mi departamento, el investigador privado me preguntó su nombre completo. Cuando se lo di, me dijo que saliera de mi apartamento inmediatamente y que fuera a su oficina antes de que llegara mi madre. Mientras corría a buscar mis llaves, mi madre se detuvo en mi entrada con un hombre que no reconocí. Llevaba una chaqueta de invierno a pesar de ser primavera, y sentí que algo andaba mal. Antes de que pudiera irme, el hombre sacó un arma. Se parecía a la pistola de mi novio y corrí al jardín de mi vecino, esperando que me dispararan. Afortunadamente, no pasó nada y finalmente llegué al auto de mi novio. Sin embargo, había otro hombre en el asiento del pasajero. Era el investigador privado. Me explicó que tenía la teoría de que mis padres estaban involucrados en un secuestro que tuvo lugar unos cuantos estados más allá. Hicieron esto porque la policía sospechaba que habían descuidado a su pequeña hija, y cuando ella terminó muriendo, tuvieron que reemplazar completamente a la niña para que no los atraparan. Mis padres nunca me habían maltratado en mi vida, así que todo esto me sorprendió. Por supuesto, lo negué todo al principio. Sin embargo, no había ninguna razón para que mi madre trajera a un extraño armado a mi casa. Involucramos a las autoridades y excavaron el patio trasero de la casa de mi infancia. Encontraron el cuerpo de la niña que habían ocultado. La niña que me hicieron reemplazar. Varios años han pasado desde entonces. He hecho todo lo posible para evitar pensar en esta situación. Me he mudado completamente fuera del país, dejando a todos atrás. Mis amigos, mi novio, mi familia y ese investigador privado. No tengo idea de qué tan profundo llegue este agujero de conejo. No sé cuántas conexiones tengan mis padres. Y ni siquiera sé el papel de mi padre en todo esto. Todo se siente tan abrumador que tenía que sacarlo. Los tristes efectos de una enfermedad mental en una niña. Yo era una maestra en una escuela primaria y un día una niña de quinto grado escribió una historia. Se trataba de una niña que era muy infeliz y pensaba en suicidarse. Luego describió a la niña, y la descripción era de ella misma. La chica ficticia incluso tenía la misma fecha de nacimiento.
Terminó la historia diciendo que había convencido a la niña para que no se quitara la vida y que ahora estaba bien. Unos días después, mientras los estudiantes estaban trabajando en una tarea, miré su escritorio. Tenía una bolsa de plástico grande y estaba llena de pastillas rojas con algunas pastillas amarillas. Me acerqué a su escritorio y le dije, «Dame eso». Y ella me lo entregó, luego se fue a trabajar en su tarea. Tomé la bolsa y salí por la puerta dejando a los estudiantes trabajando solos. Estaba un poco preocupado por dejarlos sin supervisión, pero pensé que sería mejor que primero me ocupara de esta bolsa de píldoras. Lo llevé a la oficina y se lo di al director. Le dije el nombre de la chica de quien lo había tomado, y también sobre el ensayo. Luego volví a clase y traté de fingir que estaba teniendo un día normal. Creo que lo logré. Después de aproximadamente una hora, la secretaria de la escuela vino a relevarme y me pidió que volviera a la oficina. En ese momento, había impreso la historia de la niña. Me lo llevé a la oficina. La madre de la niña había sido llamada. Cuando vio las pastillas y la historia, comenzó a sollozar. Decidimos que continuaríamos con el día escolar normal a menos que sucediera algo más que involucrara a la niña. Al final del día, la madre llegó un poco antes de que terminara la escuela, revisó a su hija y la llevó a la sala de psiquiatría en uno de nuestros hospitales locales. Ella ya la había registrado, así que todo lo que tenía que hacer era entrar por la puerta. La niña permaneció en la sala de psiquiatría durante 6 semanas. Durante este tiempo, trató de cortarse las muñecas, pero afortunadamente no pudo encontrar nada lo suficientemente afilado como para causar daños graves, y también hizo los cortes incorrectamente. Después de 6 semanas, los psiquiatras sintieron que ya no era un peligro para sí misma y la dieron de alta. Volvería a clase al día siguiente. Nadie les había dicho a los otros estudiantes lo que había sucedido, pero de alguna manera, todos lo sabían. Entonces, el director, el consejero, el oficial escolar y yo tuvimos una reunión con la clase y discutimos cómo deberíamos darle la bienvenida nuevamente. Les pedimos que no hicieran ni dijeran nada que pudiera causarle estrés. Eran buenos niños. Ellos están de acuerdo. Lo que había hecho debería haberla impedido de calificar para graduarse de la clase, que era algo importante en 5º grado. Pero el oficial dijo que no quería dejarla fuera porque no quería causar ningún contratiempo. Dijo que, como ella se había enderezado y ya no era una amenaza para sí misma o los demás, la dejaría graduarse, usar la camiseta y participar en el programa musical. Los estudiantes acordaron que querían que ella se graduara con ellos. Al día siguiente, le dieron la bienvenida. Algunas niñas insistieron en incluirla en el juego en el patio de recreo y también se sentaron con ella en el almuerzo. Nadie mencionó el intento de suicidio o las cicatrices en sus muñecas. Te dije que eran buenos chicos. 8 años después, recibí una llamada telefónica. Era la chica. Ahora estaba en el último año de una escuela secundaria en otro distrito escolar y se estaba graduando. Me dijo que quería agradecerme por salvarle la vida. Gracias por escuchar, síganme para más videos como este.